Bueno, aquí tenemos un segmento, porque nosotros creemos en la polimatía, ¿verdad? Eso que está cada vez más escaso. Las navajas suizas, corta, lija, puya y serrucha. Nosotros nos hemos caracterizado por abordar muchos temas de muchas líneas, de muchos sectores, el sector económico, la filosofía, la religión. Ahorita tenemos a un invitado que nos va a hablar de tradiciones y eso, pero no habíamos abordado el tema deportivo. Y nosotros, que tenemos que abarcar todas las áreas del conocimiento y que promovemos el hecho de que la mayor cantidad posible. La mayor cantidad posible, correcto, porque creemos que los seres humanos tenemos que saber un poco de todo, porque si nos ponemos y nos enfocamos en una sola cosa, nos estamos perdiendo el contexto. Entonces tenemos aquí a Rafael Valdivieso, que es un joven destacadísimo, economista, trabaja en el Banco Central, pero que tiene una pasión por el deporte, por las informaciones deportivas, y que nos trae en esta ocasión temas muy interesantes que tienen que ver con el deporte. Y vamos a tratar de que venga de manera periódica a hablarnos de esas curiosidades deportivas. Hay que ver si le gustó el café, si el agua estaba bien, para que vuelva, porque aquí... Muy buenos días, Rafael Arturo Valdivieso. Buen día, Luis José, buen día, Eliseo, gracias por la oportunidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Generalmente el deporte se aborda simplemente como una actividad social, de entretenimiento. Una ciencia. Una ciencia, sí. Actualmente con todo el tema estadístico, de data, el análisis de todo lo que sucede en un terreno de juego. Pero en esencia, actualmente el deporte es un negocio y es una expresión que hemos escuchado mucho en distintos contextos, especialmente cuando un jugador, por ejemplo, es cambiado de un equipo al que siempre se identificaba. En cualquier deporte. En cualquier deporte. Entonces, es bueno preguntarse recurrentemente, el fanático usualmente no se va a enfocar en eso, se va a enfocar si en Fernando Tati la sacó ayer o Ronald Acuña llegó a otra base robada. Fulano se ponchó. Exacto. Eso. O si el Madrid, si el Barça, temas relacionados con el terreno, pero es bueno preguntarse de vez en cuando a qué industria pertenece esta actividad que es el deporte. Y pertenece al sector del entretenimiento. Un entretenimiento donde compite con todo a lo que una persona puede dedicar su tiempo libre, ya sea ver una serie, ver una película, ir al teatro, ir al cine, ver YouTube, ver Twitch, escuchar la radio. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, entendemos que las ligas deportivas tienen el reto de mantenerse consistentemente cambiando. Tiene que ser entretenida, ¿verdad? Consistentemente cambiando para que el producto siga siendo atractivo. Especialmente para las nuevas generaciones, que mantenerse 2 o 3 horas viendo un deporte es... La economía de la atención. Es un reto. Es un reto. Demasiado estímulo. Exacto. Y hay que, para mantenerlo concentrado, y eso ha cambiado hasta la narración de los juegos, los formatos de la transmisión. Lo gráfico, lo que se presenta. Claro. Exactamente. Un espectáculo. Claro, por eso aquí hay gente que no entiende que Franklin Mirabal es un animador. Correcto. Sí, porque como tú ves un juego 3 horas. Muy de acuerdo con esta nueva Claro, línea tiene que seguir deporte. haciendo bulla con frases, inventando. Sí. Engancharlo en el juego completo. Claro. Entonces, hubo una situación en Grandes Ligas que tanto la oficina del comisionado de Grandes Ligas y los 30 equipos que observaron con preocupación una situación de que los juegos se estaban haciendo cada vez más largos. Dígase que el producto esencial de su liga, que es un juego, se estaba haciendo más complicado saber si iba a durar menos de 3 horas. Y el promedio en 7 de las últimas 8 temporadas antes de la actual, el tiempo promedio por juego de 9 entradas había superado las 3 horas. Hace que si lo más probable, si usted se sentaba a ver un juego, desde el primer picheo hasta el último, iba a durar 3 horas. 3 horas. Increíble. Entonces, eso
en la sustitución, vamos a decir, del consumidor del deporte. Y para las cadenas también. Y para las cadenas es un tema muy importante. Y que es impredecible, porque si se va a traer en el juego. Y tu programación alterada. Exacto. Y algo que siempre se había dicho con el béisbol en específico, de que es un deporte sin reloj. Sí. Hasta este año. Exacto. Hasta este año. Porque la oficina del comisionado de Grandes Ligas, con la anuencia de los 30 equipos, implementó el reloj de picheo. Actualmente, los lanzadores tienen entre cada picheo 15 segundos para realizar el lanzamiento si las bases se encuentran vacías y 20 segundos si hay un corredor, al menos un corredor en base. ¿Cuál ha sido el resultado? Y ya eso se implementó. Ya eso se implementó durante esta temporada. Ya se está jugando así. ¿Cuál ha sido el resultado? Como había mencionado, en 7 de las últimas 8 temporadas, el tiempo promedio por juego de 9 entradas había superado las 3 horas. Actualmente, con datos al 16 de agosto, el tiempo promedio de juego se ubica alrededor de las 2 horas y 38 minutos. Wow, O sea que una hora. Eran 3 horas antes y ahora son 2 horas. Ahora son 2 horas y 38 minutos. O sea, 22 minutos. Y, por ejemplo, en el año 2021 y 2022, el tiempo promedio se ubicó en 3 horas 10 minutos y 3 horas 3 minutos. O sea, es una reducción de alrededor de media hora respecto a las últimas 2 temporadas completas. Que es bastante. Que es considerable. Entonces, inicialmente, el resultado de la medida ha sido que los juegos están siendo más cortos. Por lo tanto, puede resultar más atractivo. Y eso se verifica cuando vamos a ver la asistencia a los estadios y el consumo a través de la televisión o de la plataforma streaming de MLB. Cuando, por ejemplo, vemos datos sobre la asistencia a los estadios, a la fecha, 26 de 30 equipos tienen asistencia promedio superior al año anterior. Puede haber diversos factores que motiven ese aumento, por ejemplo, ya la superación de cualquier restricción que prevalecía sobre la pandemia, los otros cambios de regla que implementó Grandes Ligas, la base más grande. No, y el pleno empleo en Estados Unidos. O sea, la gente muchos factores. Pero inicialmente se le puede atribuir parte de esa contribución al reloj de picheo. Mencionaste las bases más grandes. Las bases son más grandes ahora. Ahora le voy a preguntar eso. Pero primero, dinos entonces, ¿qué más? En la nivel de audiencia, ¿cómo ha impactado eso en medios electrónicos? En el nivel de audiencia en específico, la audiencia en los Estados Unidos, 29 de las 30 cadenas regionales deportivas, o sea, tenemos los 30 equipos, cada uno tiene su cadena regional. Las 29 que se ubican en Estados Unidos, quitando Sports Network, que transmite Toronto, que es fuera de Estados Unidos, en Canadá, han reportado un aumento de audiencia de 3% respecto al año anterior. O sea, la gente está consumiendo más béisbol a través de televisión. No solo revirtieron la tendencia a la baja, sino que ya están aumentando. Y, por ejemplo, en los datos de streaming, que es cada vez más importante, porque muchas veces se ve respecto al deporte que la final de la NBA registró otra reducción de audiencia, o que el All-Star Game de MLB se vio menos este año, pero se vio menos en televisión, en pantalla, en cable. Sí. Pero streaming tiene una participación importante. Y MLB reportó a mediados del mes de julio que ha registrado 7.400 millones de minutos a través de MLB TV, que eso representa 9% más que en el 2022. Mira qué interesante. Se está consumiendo cada vez más. 3% los medios tradicionales y 9% el streaming. Que es un reto, porque claro. no es que se está sustituyendo. No, están creciendo los dos. Están creciendo los dos. Sí. O sea, que el nivel de audiencia, la atención al deporte, al béisbol en específico, está aumentando en Estados Unidos en específico. Y bueno, y el tema que decíamos, el tema de ampliar la dimensión de las bases, eso también ha tenido ya algún impacto medible. ¿Cómo impacta eso en el juego? Hay un factor ahí, es una combinación de dos cosas. En la implementación del reloj de picheo, los lanzadores solamente pueden, lo que se llama virarse, dígase, lanzar a primera base, por ejemplo,
para que el corredor no se aleje tanto e intente hacer un robo, solamente tiene 2 intentos. Al tercer intento se le penaliza con un volk. O sea, los corredores avanzan. Avanza No me digas, solamente se puede virar 2 veces. 2 Sí. veces. Wow. Aquí antes era un juego que No, pichaban. era un juego paralelo. Entonces, aparte de eso, las bases son más grandes. ¿Cuál es el resultado de eso? Más intentos de robo. Más Claro. intentos de robo, porque Claro. tienen más oportunidad de devolverse. Más trabajo Más oportunidades de para los devolverse catchers. y llegan más fácil Más Sí, porque tiene más segunda base. superficie, toca más Sí, fácil. sí, las posibilidades de out se reducen. Sí, claro, claro. ¿Qué provoca eso? Que el juego sea más Más atractivo. más dinámico. Que jugadores como Ronald Acuña, como Eli de la Cruz, como Ujú. Julio Rodríguez se vean más motivados a hacer intentos de robo y que cuando un joven, por ejemplo, de 12, 13 años prende la televisión y ve acción, se motiva más Que a engancharse. hubo una a época en el béisbol de Grandes Ligas, había una especie de jugador, los Ricky Henderson, que eran Ozzie Smith, Willie McGee, que eran peloteros de los 80, que eran aviones, la base, tipo que te robaban 40, 50 bases. No, y por alguna razón cuando se habla, por ejemplo, en la Liga Dominicana, todavía Diloné. se menciona a Miguel Diloné. Diloné, claro, Diloné. Y aquí Diloné, Bonifacio, que son peloteros que se mueven mucho en la base, corren mucho. Es Con un un espectáculo sencillo ya verlos. están en tercera. Exactamente, ¿no? Y tipo que tenían una inteligencia natural, o la tienen, porque Bonifacio está jugando todavía, que en el más mínimo break se te van. Se van. O sea, tipo tan pendiente a Pero todo hay que lo... tomar en cuenta que el béisbol está compitiendo con el fútbol y el básquetbol, Exactamente. que son deportes dinámicos, todo el tiempo se están moviendo. Que cuando tú... pero después, con la misma dinámica del juego, ese tipo de pelotero fue desapareciendo. Sí. Y entonces vino el jonronero. Ah, sí, sí. Vino- Porque eso porque respondió a es un más cambio en la eficiente. bola. también. Claro. No, y vino- Había un cambio en la pelota. No, y en también época, se insertaron la cambios. época de los esteroides. esteroides Sí. y de la contextura del material de la pelota. Y del pelotero también, que eran unos tipos, eran Yo fuertes. recuerdo que la normativa del material de los bates y todo se legisló, se normó para que Pero tuve hicieran más. un pelotero, la fisonomía de un pelotero de los 80, de un jonronero de los 80, es un segunda base de hoy. Pedro Guerrero. El cuerpo, no el cuerpo, tú le ves el cuerpo, por ejemplo, Jorge Bell, que Jorge Bell es grande y fuerte. Pero si tú lo comparas con Albert Pujol, por ejemplo, o con Maguire, Que tú ya no te son- das cuenta de la diferencia de la dimensión física del pelotero. O sea, tú llegaste a ver pelotero como Cecil Fielder, por ejemplo, O Prince Fielder. o Prince Fielder, la ballenita. ¿Entiendes? Entonces, el MLB ha abordado, a mi opinión, muy bien el tema de hacer más atractivo el juego, hacerlo más dinámico, que dure menos. Y creo que hay un dato en específico que lo valida, que es que la media de edad de los asistentes a los estadios Eso es lo más importante. se redujo en 6 años respecto a la última temporada. Dígase que Seis 6 años. Wow. O sea, el fanático Importante. promedio es 6 años más joven que en el 2021. Qué datazo O sea, es. que o Interesante. sea, al momento que o sea, el fanático entiende, por ejemplo, que cuando Rob Manfred, que es el comisionado de Grandes Ligas, introduce un cambio en el deporte, lo hace No, a lo porque loco. se lo imaginó. Planariamente, no. Porque se lo imaginó Hay porque- ciencia detrás. porque se Claro. despertó un día y vio el sol y dijo, Pero ok, claro. vamos a introducir este cambio. Porque Pero es hay data científico. que avala Además, científico lo detrás que ese de eso. cambio. A lo que nos gusta la pelota, sabemos que ir al estadio es una experiencia. Es totalmente diferente a verlo desde su casa. Y eso que el promedio se haya reducido en 6 años de asistencia a los estadios, te dice mucho positivo del futuro del deporte. Correcto. O sea, porque es un fanático, tú estás construyendo lealtad de un tipo un muchacho que ya está yendo al estadio. No, el adolescente que luego tendrá hijos, que llevará a sus hijos y Exactamente. así sucesivamente. Si, por ejemplo, nos quedamos con el mismo bloque de consumidores, Que estaba ya envejeciendo. que ya iba a envejecer,
Esa era la iba a alternativa. disminuir la audiencia, que es lo que se estaba No, observando. y también el béisbol, con todos esos cambios que se han operado a lo largo de los años, las divisiones, o sea, Juego interliga, la ubicación de los equipos, los juegos comodín. interliga, ya se ha equilibrado mucho. Eso de quitar, por ejemplo, que el pitcher batea. Esa era otra de las grandes limitaciones. limitaciones o que afectaban la competitividad en el juego, ¿no? Y lo deslucía un poco, porque luego tuve ocho peloteros que sí sabían batear, Sí. sabían excepciones, Carlos Zambrano, Madison Bumgarner, Sí, claro. pero no eran Y Bartolo muy Colón, que dio un pocos jonrón a los que 40 dio años. su jonrón en San Diego. Yo he oído en ese sentido de una línea o una idea de acortar los innings de los partidos. ¿Qué de posible tiene eso? Creo que esa opción se barajaba en el momento de que abordaban el mismo tema de la duración de los juegos. O sea, la decisión inicial fue, ok, vamos a mantener las 9 entradas, la estructura que ha prevalecido en el béisbol durante muchos años, y vamos a hacer que esas 9 entradas duren menos. En vez de yo tener la misma dinámica de juego de que el lanzador se toma su minuto 15 entre cada Se picheo perdía el tiempo, ¿verdad? No, y duró 7 entradas. O sea, y también lo que han hecho en el tema de los extra innings es arrancar con un corredor en segunda. Bien. Para Eso tratar de ya. acortar, de que la cosa se acabe, se Y defina. que en de una todos vez. los juegos ahora el extra inning comienza con un Corredor en corredor en segunda. en Grandes Ligas. No, y aquí también ya. Aquí también. Sí, aquí viene el reloj de picheo. y viene el también. reloj de picheo también aquí. Y ya aquí limitaron también el número de entradas, que antes entraban, pedían tiempo, venía primero el catcher, después venía el otro, ya eso está. Eso Después también venía está el limitado. tercera. Y el número de pitcher también, tiene que enfrentar un número de bateadores, 3 bateadores. Ya. O sea, tú no Mínimo. puedes traer un pitcher para hacer un solo out. Oh, Eso no Vamos a se decir que lo fundamental de 9 entradas, 3 outs, 9 jugadores, la esencia del juego. ese core, ese fundamento del juego se ha mantenido intacto, pero alrededor se han ido introduciendo medidas que lo hacen más dinámico. Yo pensaba que sabía de béisbol, yo no sé nada. No sabemos nada. En la medida que se acerca el béisbol infernal. El béisbol infernal. Sí, porque aquí el béisbol infernal. Esto es ¿Cuándo peleado. comienza? ¿En septiembre? No, en Octubre. octubre. Ya con Simasagua navideño. No, eso está casi ahí ya. 19 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Esperamos tenerte de nuevo muy pronto. Vamos a ver qué otros datos deportivos interesantes y curiosos nos traes. No, él tiene que la venir. próxima. Mira, el aire está bueno, le brindaron agua, café, de todo. Sí, Él sí, va a sí. venir, No, aprobado, ¿verdad? aprobado. Sí, aprobado, ¿verdad? Aprobado. Bueno, tenemos que ir a nuestra segunda pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. Paneo, paneo.